Pues buenos días a todos, a todos, a todos. Pues gracias a Dios por todos los que estamos conectados. Y hoy le corresponde el privilegio de compartirnos la palabra al pastor Javier Díaz, que me acompaña aquí en la oficina. Así es que lo va a hacer desde esta computadora, ¿sale? Pues espero que sea una bendición para todos y vamos a dejarle a él la compu. Hola, buen día a todos. Pues es un privilegio sentarme en esa silla. Un viejo amigo y hermano querido. Y pues gracias a Dios por su hospitalidad y el momento que nos dio permitido llegar aquí a compartir la palabra. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a hacer una oración para que Dios hable a nuestra vida, a nuestro corazón y que se manifieste en nuestras vidas. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque todo tiene un propósito. Te ruego, oh Señor, que nuestra confianza en ti siempre crezca más y más cada día, que no dudemos de ti en ninguno de los aspectos de nuestra vida. Rogamos que tu sabiduría sea con nosotros, tu entendimiento, tu inteligencia, tu prudencia, el honor, el temor a ti, Señor Jehová, el de buscar más de ti cada día. En el nombre que estamos, la gloria eterno Padre, sea tu Señor. Habla nuestra vida el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús eterno Padre. Amén. Rápidamente compartirles algo de mi vida. Quiero ser breve. Yo vengo de una familia pues un poco numerosa. Somos 10 personas. De esas 10 personas, pues yo, hablando de mi papá y mamá, pues teníamos una religión, valga la expresión, o una secta de los testigos de Jehová. De ahí Dios me sacó ya hace muchos años, fue el 9 de junio, más o menos aproximadamente del año 1979, que venimos a Cristo. Ya tenemos bastantes años de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Y pues Dios me rescató de ahí y, pues fue una bendición el poder ver cómo Dios nos sacó de ahí. Y yo estando en el colegio de bachilleres con un hermano, pues mi padre espiritual, Francisco Fermín Cuevas, que me compartió la palabra y ahí caminamos juntos por muchos años en la iglesia El Camino. Y ahí fue donde conocí a Eliud precisamente. Y él estaba con nosotros y después él fue el encargado de los diáconos. Éramos diáconos y Eliud era el que el que estaba encargado de este grupo. Y pues fue una gran bendición ver lo que Dios estaba haciendo entre nosotros en aquel tiempo como jóvenes, pues predicando la palabra en todo lugar. Eso sí les puedo decir, que en todo lugar, compartiendo la palabra en el metro, en el camión, en la escuela, en la preparatoria en aquel tiempo, en la universidad. Y creo que muchos de aquel tiempo teníamos esa visión, ese cometido de Dios de compartir la palabra. Si íbamos en el taxi, en el camión, donde estuviéramos ahí, compartíamos la palabra pues fue un momento explosivo de nuestra vida en aquel tiempo. Pues fuimos creciendo en la palabra, en la iglesia, y pues bueno, Dios nos ha llevado por diferentes caminos, pero nunca dejándonos de ser amigos, ser hermanos, de cuidarnos. Un tiempo Eliud se fue con mi hermano Sergio Nolasco por allá por Veracruz, no recuerdo el nombre, pero bueno, se fue por allá. Nosotros nos quedamos aquí y fue un movimiento así que se hizo, pero aún después de que nos separamos un tiempo, entre comillas lo digo, pues Dios siempre nos permitió estar siempre juntos, siempre reunidos, siempre viéndonos por otros. Y eso es algo que le doy muchas gracias a Dios, porque para mí Eliud es un amigo y un hermano que lo quiero mucho. Hemos pasado por muchas circunstancias, situaciones, pero el amor que él tiene para conmigo, yo con él, es algo que siempre Dios nos ha dado y eso nunca se va a terminar. Pues con todo esto quiero compartirte un pasaje acerca de que tú lo vas a ver a discernir, de ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. En ese tiempo, algo que Dios ha estado haciendo mucho en mí es la confianza. La confianza, y no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero hoy más que nunca eh, hemos orado y Dios responde de una forma milagrosa. La verdad es que yo me quedo sorprendido de veras de ver cómo Dios ha hecho cosas grandes a través de la oración. En la iglesia, cuando oramos por algún hermano, alguna hermana, alguna circunstancia, situación, y se da. Mira, te voy a compartir un testimonio rapidísimo. Hace 2 semanas, mi hija tenía que entregar su casa donde ella vive cerca del local de la iglesia, y mis nietos van a la iglesia con nosotros. Uno se llama Elías y otro Eliseo, y estaban en la iglesia, en la clase, terminó la reunión, y entonces ellos se iban caminando para su casa. Y entonces en eso yo vi cómo se iban alejando,
iba orando por ellos porque iban solos. Iba orando por ellos para que los cuidara, los protegiera y le pedía a Dios en su gracia que les diera una casa donde vivir. En eso sale una hermana que se llama Olivia, le decimos Oli, y digo, hermanita, no seas malita, vete con mis nietos, ¿no? Mira, va para allá. Y ya les hablé, les grité, ya regresaron y dije, váyanse con la hermanita caminando y vayan juntos. Y ya se fue con la hermana Oli. En eso mis nietos le comparten a mi hermana Oli que tenía que entregar su casa y cambiarse a otro lugar. Y entonces mi hermana dice que agarró y escuchó el testimonio de mis nietos, de mis hijos, y y le compartieron que se habían cambiado de casa y dijo la hermana Oli, voy a orar. Y entonces ya los dejó en la casa y ella se fue para su departamento donde ella vive. Y resulta que llegando a su departamento, me dice la hermana Oli, hermano Javier, dice, lo que nunca había hecho, volteé para arriba y vi un departamento que se hace renta departamento. Dice, y es una persona ella conoce. Hablamos con ella y gracias a Dios, ese mismo día se contrató el departamento, se hizo todo el trato. Y digo, Dios, de verdad es que tú eres muy, muy grande, porque hay cosas que ni siquiera nos imaginamos de cómo Dios se mueve en nuestras vidas y permite estos cambios, ¿no? De tan rápidos, tan repentinos. Cuando nos quedamos, entre comillas, digo, nos quedamos sin casa, de igual manera, fue una situación que en una semana yo vi a mi esposa muy afligida, oramos y Dios nos dio una casa. Y en ese mismo año, en diciembre, estábamos ya firmando las escrituras y todo ese rollo. Dios ha sido sorprendentemente grande y sigue siendo sorprendentemente grande. Y te invito para que sigamos confiando grandemente en Él, que no dudemos en ninguna situación. Hablando de lo que hemos estado compartiendo en ser sabios y entendidos, hermano, creo que es algo que tenemos que rebuscarle mucho más en eso, porque ese de ser sabios nos invita a no solamente decir, pues, Dios, tengo falta de sabiduría, Dios, te la pido, te la demando y dámela, ¿no? Y no dudo que pueda pasar de esa manera, no dudo que Dios en su gracia te derrame su sabiduría, pero esa sabiduría que demandamos a Dios, yo creo que Dios voltea hacia nosotros y nos responde. Y la respuesta de Dios es, lee la palabra de Dios, lee mi palabra. Hermano, el hecho de entender esas cosas, de entender que la sabiduría es algo que se demanda a Dios, pero también es algo que se adquiere. La sabiduría no es algo como una pastilla que te tomas y ya te hizo efecto, no, hermano. La sabiduría es algo que se tiene que buscar de Dios, que se tiene que estudiar, que se tiene que meditar, que se tiene que orar, que se tiene que creer, que se tiene que ser parte de nosotros. Hablando de Jesús en una ocasión, eh, él hablaba en sus maravillosas ilustraciones, porque Jesús es magistral. No hay un punto que no sea magistral en Jesús, en su palabra. Y en una ocasión, como siempre, era ilustrando las cosas sencillas, pero no porque sean sencillas dejan de ser profundas. Hablar de un árbol, de un arbusto que se llama la vid, una vid, esa vid verdadera que todos conocemos. Esa vid que en aquel tiempo los judíos seguramente la reconocían, pero así era algo que tenían en su mente porque sabían cómo se tenía que cuidar de este arbusto, de este árbol, de la vid. Y sabemos que esto requiere también un cuidado y es ahí donde te comento la cuestión de la sabiduría, haciéndola ver como esta vid que tiene que cuidarse, que tiene que estar soportándose para que a su momento dé fruto. Y vemos cómo Jesús ilustra esta parábola o esta ilustración con una vid. Y esa vid, pues como todo requiere un cuidado, y Jesús dice en ese momento, yo soy la vid verdadera. Y mira qué enunciado tan grande el decir Jesús, yo soy la vid verdadera. Ese yo soy nos hace recordar el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, cuando hablamos de aquel famoso YHWH, el tetragramatón, que a muchos le dicen así. Esas cuatro palabras que no tienen cómo pronunciarse, porque son puras palabras mayúsculas. Pero bueno, eso ya algún día platicaremos más de dónde viene esa palabra y qué significado tiene todo esto en el gran yo soy. Y de alguna forma ese fundamento que vemos en el Éxodo lo vemos también aquí hablando Jesús, yo soy. Yo soy la vid verdadera. ¿Y por qué dice Jesús, yo soy la vid verdadera? Seguramente Jesús conocía la palabra muy bien. Hablando de Isaías, hablando de Jeremías.
pues, de la relación del pueblo de Israel con Dios, de cómo Dios cuidaba de su pueblo y el pueblo de Israel fue infiel. Pero aquí Jesús nos está pidiendo hablar de esta vid verdadera como alguien que debe estar injertado, como ese árbol, ese arbusto que va creciendo y se tiene que estar injertado, debe estar conectado en ello. Y sabemos que este hombre que cuida la vida es nuestro Padre, es Dios. Y mira, hermano, quiero que veamos también un poco de la obra de Dios en esa Trinidad, viendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a cuidado de nosotros, hermano. Mira qué privilegio. Dios cuida de nosotros. Jesús nos da su palabra y está con nosotros hasta el fin del mundo. El Padre cuidando de ese arbusto que somos, es Jesús, pero las ramas injertadas que estamos ahí nosotros, y el Espíritu Santo limpiando. Qué maravilloso. Yo les compartí a mis hermanos cómo Dios habitaba, cómo la tierra es el estrado de sus pies. Imagínate la grandeza de nuestro Dios. El hecho de cómo en el Antiguo Testamento construyeron un templo, pero ahora Dios ya no habita en ese lugar. Recordemos que eso fue destruido. Pero, hermano, ahora la maravillosa bendición de Dios, que Dios habita en nosotros. Es un privilegio, hermano. Es un privilegio que a lo mejor a veces no nos podría caber la grandeza de nuestro Dios en nuestra vida. Y de esa relación que Dios está pidiendo que tengamos como en ese árbol que está injertado, esas ramas que están ahí, ese fruto que tenemos que dar. Y ese labrador que es nuestro Padre está cuidando de las ramas. Y si alguna rama no empieza a dar fruto, pues la va a limpiar, le va a quitar los insectos, esas cosas que luego salen ahí en las plantas para que pues esa planta se limpie, esa hoja se limpie, esa rama se limpie y entonces pueda dar fruto. Hermano, esa es la bendición de Dios. Y quiero, hermano, decirte que gracias a Dios en este año pues es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es lo que Dios ha hecho, el estar más injertados, más metido con Dios en la oración, en la palabra, en la meditación, en la predicación. Eso es lo que Dios hemos estado haciendo. Y hermano, ¿te acuerdas cuando pasó la pandemia y cuando regresamos a la iglesia? De los que estábamos en la iglesia éramos nada más 4 personas, 5 personas. Fue algo muy difícil lo que pasó porque muchos de los que estaban con nosotros, que pues éramos más o menos 30, 40 personas, se fueron todas. Quedaron nomás unos cuantos. Hasta mis hijos se fueron porque se fueron allá para Pachuca y nos quedamos sin grupo de alabanza, nos quedamos sin nada. Bueno, entre comillas. En aquel tiempo pues pusimos el karaoke con las hermanas, todavía quedaron de alabanza, que quedaron 2 hermanas, y con eso íbamos cantando, íbamos alabando a Dios. Pero hermano, yo estoy convencido de que si tú eres fiel con Dios, Dios es fiel contigo. Permanece en mí como yo permaneceré en ti. Y hermano, yo soy, y entonces seguimos trabajando, hermano, y ahora, pues gracias a Dios, hemos ido creciendo. Ha llegado gente nueva, pero hermano, ahora ya tenemos el grupo de alabanza. Dios nos ha prosperado en ese sentido, nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo. Hoy ya tenemos un programa estructurado de todo este año, el grupo de mujeres, tenemos lo de alabanza. O sea, gracias a Dios nos ha permitido reestructurar todo lo que se había perdido y ahora vamos adelante en el nombre de Jesús, hermano. Y estamos con la expectativa de seguir adelante, predicando la palabra, vamos a hacer la reunión de varones, la reunión de mujeres, estamos con los niños. Y hermano, aunque somos pocos, pero seguimos trabajando y estamos con esa fe de creer lo que Dios hace. Y ese es el punto aquí importante, hermano, de permanecer en esa vid y permanecer en él y ver cómo quiero compartirte además este pasaje. Dice, ustedes ya han sido podados. Fíjate cómo dice la palabra en el versículo 3 de Juan capítulo 15. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Entonces, imagínate, hermano, qué hermoso es esto, ¿no? Ustedes ya han sido podados y purificados. Hermano, yo cuando alguien corta, no sé si ustedes tienen la bendición de poder ver un arbusto que va creciendo y le tienen que dar forma y lo van podando y van cortando. Y es algo que, pues, yo quiero imaginar que al arbusto le duele, ¿no? Que le estemos cortando, que le estemos quitando hojas. Y esta situación que es difícil, y hermano, pero te quiero decir una cosa. Es necesaria la poda. Es necesario que Dios trate con tu corazón y con mi corazón. Porque te voy a decir una cosa, hermano. ¿Quién puede dar un mejor consejo y una mejor bendición a los demás si no has pasado por esa situación? Y creo que ese es el punto importante cuando pasamos en esa poda
Dice, ustedes ya hayan sido podados, o sea, Dios está quitando todo aquello, pero también para que nos quite todo lo que no nos sirve, hermano, o el trato de Dios para con nuestras vidas, pues hermano, es un momento difícil, es un momento de dolor, cuando pasamos por diversas pruebas, pero hermano, es necesario que esto pase, porque cuando pasa esto, podemos dar un mejor mensaje de lo que Dios hace en nuestra vida, y no estamos hablando de cosas que puedan suceder, sino cosas que están sucediendo y que pueden ser de gran bendición para los demás. Esa es la importancia de la poda. Y tiene un propósito, hermano. Cuando un árbol se poda, ¿qué pasa para la próxima temporada? Pues va a crecer más frondoso y con más flores. Y se va a ver más maravilloso. ¿Y sabes qué? Lo maravilloso de todo eso es cuando hay más flores y todo eso, hay más fruto. Entonces, hermano, si Dios nos ha permitido pasar por todos estos procesos que tú y yo hemos vivido desde que venimos a Cristo hasta el día de hoy, hemos visto cómo el poder de Dios se magnifica en nuestras vidas, pero es Dios, no somos nosotros, hermano. Entonces, ese es lo que ha estado pasando en este tiempo de nuestra vida, el ver cómo Dios ha tratado, pues a veces muy duramente, pero hermano, mira que ahora pasa el tiempo y la confianza en Dios ahora es mucho más fuerte. El hecho de saber lo que Dios está haciendo en mi vida es algo maravilloso. El ver ahora 4 hijos y los otros hijos ya somos 8. Y aparte con los esos 8, ahora otros 8 nietos. Hermano, ya somos toda una familia. Pero hermano, yo deseo que mi familia también esté conectada en la vida verdadera. Yo deseo que mis hijos, mis nietos, y te voy a decir una cosa, hermano. Yo estoy al pendiente de mis nietos, ¿eh? Así como lo hago con mis hijos, estoy con mis nietos y veo cómo se llevan entre ellos. Y si veo que hay una cuestión que no me agrada porque no está conforme a la palabra, les llamo la atención. No me quedo callado, hermanos. Y a veces, a lo mejor aunque estén sus papás ahí, pero no me quedo callado si veo que algo está mal y yo los corrijo, hermano. Yo quiero estorbar a mis hijos y quiero estorbar a mis nietos, porque quiero que estén injertados en la vida verdadera. Yo quiero que mis hijos y mis nietos, o todos mis hijos, toda mi familia, como dijo aquí el hombre, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, hermano, ese es el propósito de mi vida en este tiempo. Es el propósito de Dios en mi vida, en la iglesia, de seguir perseverando, que no importan los números, que no importa la cantidad, sino importa tu relación con Dios, porque esta es la vida eterna, y lo dijo Jesús bien claramente, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna, esa vida eterna que ya estamos disfrutando, pero tendremos la plenitud cuando Cristo venga por nosotros. Entonces, hermano, eso es lo que hoy estoy haciendo en la iglesia, eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, con la familia, sirviendo. También mi familia está dentro de la iglesia, algunos están en otra iglesia, pero hermanos, ese es el propósito. Hermano, algo que sucedió en ese tiempo también, y te lo digo para que nunca te desanimes. Cuando pasó todo este proceso de seguir caminando, que éramos 4 y eran 5, 6, 7, 8, 9, íbamos aumentando. Me acuerdo que una vez me dijo, ayuda a ver cuándo me invitas a predicar a tu iglesia. Y yo me dije, ching, yo no quisiera que fuera a mi iglesia porque me va a dar pena que nada más vea unos cuantos, ¿no? Pero mira, Dios ha sido bueno. Y en ese proceso, hermano, hubo una situación que te quiero compartir, de un testimonio, que mi familia, pues hablando de mis hijos que están ahí conmigo en la iglesia, me empezaron a decir, es que no nos gusta cómo predicas, es como no nos gusta cómo haces la oración. Y en una situación, bueno, pero bien, y luego mi esposa se les juntó y estaba, cuando me sentía solo, ¿no? Así, mi esposa, mis hijos, viniéndose en contra de lo que yo estaba compartiendo, y es que lo que compartes, pues es que no nos gusta cómo lo compartes, y es que no nos gusta cómo haces la oración, y yo decía, Señor, ¿y entonces qué voy a hacer, no? Fue un proceso, hermano, fíjate, muy difícil, pero mira, permanecer en la vida verdadera es saber de quién está recibiendo las cosas, y aunque vengan las situaciones difíciles, nada, nada te va a mover de ahí, porque estamos en Cristo. Y si sabes que Dios te ha dado las cosas, debemos permanecer fieles y firmes ante lo que Dios nos está enseñando y diciendo. No nos podemos mover ni a la derecha ni a la izquierda. Si Dios te puso allí, es por algo, hermano. No puedes dejar de hacer lo que Dios te está diciendo. Y puede ser difícil, sí. Puede ser duro, sí. Pero hermano, ¿sabes qué? Después de todo esto, Dios va a permitir que haya gran fruto en nuestra vida. Gracias a Dios, seguí en lo que yo le decía a Dios, bueno, si Dios quieres que cambiemos las cosas, pues tú muéstramelo, porque tú me enseñaste que tenía que predicar y enseñar las cosas de esta manera. Yo tengo esa convicción de Dios
de enseñar la palabra libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y yo tengo esa convicción de Dios. Y hermano, aunque toda mi familia estaba así, yo no me moví de ahí. Pero sí le pregunté a Dios, Dios, ¿es tu voluntad que yo cambie esta situación? Y digo, si es tu voluntad, háblame, muéstrame, enséñame qué tengo que hacer. Y yo no recibí de parte de Dios un cambio, sino al contrario, yo me permanecí ahí y recibí palabra de Dios en que permaneciera como estaba. Y hermano, después de todo eso fue una gran bendición. Y ahora estamos todos en unidad, ya las cosas se calmaron, ya todo está mucho mejor. Hemos hecho un plan de trabajo y hermano, Dios nos ha bendecido grandemente, pero mantengámonos en la vid verdadera que es Jesucristo. Y decíamos este punto, dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que te di. Y entonces, hermano, esa purificación, ¿de dónde viene? Ese estar limpios, ¿de dónde viene? Es del Espíritu Santo, hermano. Y es del Espíritu Santo en su palabra. Esa purificación, esa limpieza, esa santidad, ese lino fino, lino limpio, lino resplandeciente para recibir al Rey, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso decía, este pasaje nos habla de la Trinidad, del Padre, del cuidado del Padre, Jesús dándonos su palabra, el Espíritu Santo haciendo recordar todas las palabras de Jesús y limpiando nuestra vida como santificador. Hermano, ya nos purificó el Señor, ya nos podó, ya nos cortó, ya nos ha levantado, diga el débil, fuerte soy, y vamos adelante en el nombre de Jesús y con la guía del Espíritu Santo. Eso es importantísimo, hermano. El estar sintonizados en el Señor, estar en su palabra, el estar orando, el estar meditando. Hermano, ahorita tenemos en la iglesia este plan de un año, en este año leer la palabra. Desde este enero he estado insistiendo a la iglesia, hermanos, por favor, lean la palabra, capítulo por capítulo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya ahí vamos, hermano, vamos invitando a la iglesia que no se detenga, ¿no? Y si se para, que siga adelante. Que si te quedas en tal libro, no te importa, sigue adelante. Si hay algo que no entiendes, hablamos y te compartimos lo que no entendiste, ¿no? Pero sigue adelante. Y eso es lo que Dios ha hecho en todo ese tiempo de nuestra vida, hermano, de ver cómo Dios está obrando grandes maravillas, milagros, y que no te desanimes, hermano. Sigamos adelante. Recordemos, hermano, que Jesús nos dijo algo importante. El ladrón no viene más que para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y hermano, esto no es palabras al aire, no es algo efímero, es algo real. Tenemos que creer a Jesús, hermano. Tenemos que creer a lo que Él nos dice y caminar en esa dirección que Dios nos está marcando, de decir, Padre, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Entonces, hermano, yo sí te invito para que, pues, este pequeño predicación o esta pequeña exhortación o como lo quieras llamar, es para que sigamos adelante, hermano. No te detengas. Vamos adelante en el nombre de Jesús y vamos adelante, empezando por nuestra familia, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. No podemos detenernos, hermano. Cristo viene y esa es una realidad. Mira, ¿te has fijado? Mira, me acuerdo cuando el hizo el programa de las predicaciones, que fue en enero, más o menos, ¿no? Más o menos. En enero lo hicimos, y cuando yo vi mi nombre hasta mayo, dije, no, de aquí a mayo todavía falta un buen de tiempo. Hermano, o sea, yo me imaginé muchos meses, y bueno, son muchos meses, pero hermano, ya estoy aquí, ya estamos en mayo, día 6, hermano, el tiempo pasa así. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque por causa de ti, de mí y de los escogidos, los días están siendo acortados. Cristo viene. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer si vemos que los días están acortados? Pues prepararnos para seguir predicando de Cristo, hablando de Cristo desde nuestra familia, papá, mamá, hermanos, tíos, tías, hermanos por familia. Compárteles y habla desde Cristo. Pero cuando les hables de Cristo, hermano, quiero que tengas una seguridad de que Dios estás hablando, porque esa es la seguridad que tú tienes cuando estamos pegados en la vid y hablamos de un Dios creador de los cielos y la tierra. Hablamos de un Dios todopoderoso, todo suficiente. Hermano, no minimices el poder y la grandeza de nuestro Dios en la predicación del Evangelio con tu familia, con tus hermanos, con tus vecinos, con tus compañeros de escuela, donde Dios te ponga. Vayamos adelante en el nombre de Jesús. Cristo viene, hermano, y vemos cómo cada día las profecías que faltan por cumplirse están más cercas, y es una realidad, hermano. Y yo quisiera estar delante de Dios que me dijera, a ver, Javier, ven para acá. Te di 5 dones, te di 2 dones, ¿qué hiciste con ello? Y las palabras de Jesús van a ser hermosas, hermano. Cuando te diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Imagínate qué hermoso recibir esas palabras de Jesús para nuestra vida.
Y eso nos da y Jesús nos da el ejemplo primeramente. Recuerda cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dijo Dios de él? Y aquí mi hijo amado le fue de contentamiento. Siempre en todo lo que Jesús nos enseña, hermano, siempre él lo vivió primero y después lo compartió. Entonces, hermano, pues te invito para que sigamos adelante. Pues este esquema que tenía, no es ese, pero con lo que compartió él conmigo al principio, pues creo que esa es la importancia de ver qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, cómo lo está haciendo. Y para concluir esto, hermano, esta parábola o esta enseñanza que Jesús nos da, la cierra con un broche de oro. Ámense, cumpla mis mandamientos, porque si queremos permanecer en la vida, guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos, dice, es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, hermano, pues gracias a Dios que tenemos esta reunión, esta red de ministerios Comunión con Cristo para que nos amemos los unos a los otros, a que nos animemos a las buenas obras y al amor. Hermano, al final de este eslogan que nuestro hermano nos ha compartido, hemos puesto así ahora al final, bueno, yo le puse así: seamos sabios y obedientes, porque eso es lo que es el entendido. El entendido es un obediente. Entonces, hermano, pues yo te invito para que seamos obedientes a la palabra de Dios, que seamos obedientes a lo que Él nos está pidiendo y deja las demás cosas en manos de Dios. Tú no te preocupes, porque cuando la iglesia crece, no es por ti, es por Dios. Y Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, hermano, pero lo que Dios quiere de ti es que tengas esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios, ese creerle a Él, porque es necesario que le creamos, porque si no, pues hermano, ¿qué estamos creyendo? Y no dudemos de lo que Dios está haciendo en tu vida y que Dios siga bendiciendo a cada iglesia, a cada hermano, que Dios permita en su gracia que podamos ver el fruto de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero ahora reflejado en los demás, en tus hijos, en tu esposa, en la iglesia, con los hermanos que ves que están trabajando, que están barriendo el patio, que están pintando, que le están echando ganas, que el grupo de alabanza está ensayando, y aunque le vamos a jalones y alguien esto, por favor, ayúdenme, por favor, esto, vean esto, y ahí estamos con toda la iglesia, la hermana que está con las mujeres ahí viendo sus estudios y viendo que se juntan mujeres y haciendo ahora. Hicimos una salida aquí por Toluca, aquí por la Marquesa, pero hermano, es Dios el que va haciendo las cosas, pero qué hermoso es cuando Dios anda contigo y puedes ver el fruto de lo que Dios está haciendo. Y entender que esas cosas no son por nosotros, hermano. Nada de lo que hacemos es por nosotros, es por Dios. No le robemos la gloria a Dios, hermano. Lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo, lo que hizo Bernabé, lo que hizo Isaías, cualquier hermano o cualquier persona que está en la palabra, no fue por ellos, fue por Dios. Porque el que bendice, el que cumple su voluntad en nuestras vidas y en todo, es Dios. Aún en este mundo de creyentes e incrédulos, es Dios el que hace las cosas. Aunque a los incrédulos no les guste, pero es Dios el que hace las cosas, aún a pesar de ellos. Dios es todopoderoso, hermano. Pues espero que esto que te compartí sea de gran bendición para tu vida y de aliento para que sigas adelante. No te detengas, echémosle muchas ganas si estamos en Estados Unidos o si estamos aquí en México o donde quiera que Dios nos ponga. Vayamos en el nombre de Jesús, confiando en Él y nunca dudando de Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra, de compartir el testimonio de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Seamos que el centro de todas las cosas eres tú, Señor. Te pedimos, Padre, que no demos un paso a la derecha o a la izquierda, sino es guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que tú portes el ánimo, pero sobre todo la confianza en ti, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú has obrado en la vida de cada uno de mis hermanos y en la vida mía también, Señor. Gracias, Padre, porque ya tenemos más de 40 años en ti y seguiremos adelante hasta que Cristo venga o la muerte nos lleve contigo, Señor, el dormir en ti. En el nombre de Jesús damos la gloria eterno, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo a todos y muchas felicidades, hermano Rubén. Muy bien, amados. Bueno, como Javier comentó, somos amigos de hace 40 y tantos años. Pues a todos, muchísimas gracias, hermanos. Gracias, Javier, por la palabra. Gracias por venir a esta casa. Y a todos, gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga a todos. Si quieren abrir sus micros, nos despedimos.